Pues este silencio significará que empecemos, ¿no? Ah, vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan en esta comparecencia el presidente del Congreso, Docomomo, la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, la secretaria general de Cultura, la directora general de Arquitectura y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Miren, el objetivo de la comparecencia de prensa es doble. Es, por un lado, celebrar hoy, que es el Día Mundial de la Arquitectura. Ese es uno de los motivos de esta rueda de prensa. Y, en segundo lugar, presentarles el 10º Congreso Docomomo Ibérico, que se celebrará en el mes de abril de 2018. Permítanme, en primer lugar, como les decía, que celebre hoy, a nuestra manera, el Día Mundial de la Arquitectura, como todos los primeros lunes de los meses de octubre, porque es así como está instaurado el Día Mundial de la Arquitectura. Este año el lema del Día Mundial de la Arquitectura encuadra con lo que es una estrategia prioritaria para el Gobierno de la Junta de Extremadura, que es la Estrategia de Economía Verde y Circular, y tiene que ver con lo siguiente. El lema dice: acción contra el cambio climático, arquitectura sostenible en beneficio de toda la sociedad. Por lo tanto, es en ese lema donde se aglutinan acciones que tienen que ver claramente con la arquitectura, como tienen que ver cómo podemos hacer unos edificios más sostenibles y cómo destaca también en ese lema el papel social que tiene la propia arquitectura. Desde la Junta de Extremadura, en aras a la competencia que tiene esta consejería, nos unimos a ese lema, ya que refleja de forma clara, como les decía, el trabajo que sobre la arquitectura venimos realizando desde que asumimos el Gobierno regional en el año 2015. Así hemos trabajado en investigación e innovación de nuevos materiales en construcción y fruto de ello es nuestro centro de excelencia que está ubicado en el Polígono Industrial de Cáceres. También en la conservación de los cascos urbanos frente a la creación de nuevos barrios, que parecía una tendencia que se estaba poniendo de moda en la mayoría de nuestras ciudades. También en la lucha continua por la accesibilidad que venimos desarrollando por parte de la Secretaría General, así como el trabajo por la eficiencia energética de los propios edificios. Pero como años anteriores, presentamos hoy, este Día Mundial de la Arquitectura, las actividades de la Semana de la Arquitectura, donde participamos de forma conjunta la Junta de Extremadura, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y, por primera vez, incorporamos a la Fundación Docomomo en su vertiente ibérica. Hoy mismo, a las 14 horas, colocaremos en la localidad de Entre Ríos la placa del registro de ese pueblo de colonización en la arquitectura del movimiento moderno, con el objetivo de que se conozca más esa arquitectura que es singular y esa arquitectura que debemos mantener como patrimonio de ese movimiento moderno que le supuso la construcción de esos pueblos de colonización a la arquitectura. El 5 de octubre, como es tradición, y junto al Ayuntamiento de Plasencia y Pimecón, realizaremos la 12ª edición de las Jornadas Rehabilita, que es un foro muy interesante que viene desarrollándose durante varias ediciones, tantas como 12, sobre rehabilitación, sobre accesibilidad universal y sobre la intervención que podemos hacer en un patrimonio cultural como tienen nuestras ciudades. El 6 de octubre, a las 12 horas, en Valverde de la Vera, clausuraremos el programa de arte público que pusimos en marcha en el verano de este año, que lleva por título Supertrama, donde nos ha permitido disfrutar de la colaboración entre arquitectos y artistas para poder poner en marcha ese arte efímero
dentro de una localidad como es la localidad de Valverde de la Vera. Y para finalizar la Semana de la Arquitectura, el 7 de octubre, a partir de las 10:30 de la mañana, se visitarán edificios de la arquitectura del movimiento moderno en la ciudad de Mérida. Le pongo algunos ejemplos, como el edificio de la Confederación Hidrográfica, o, por ejemplo, la cubierta de la Casa del Anfiteatro, o, por ejemplo, la modificación y la reforma del Palacio de los Corvos, o, por ejemplo, los quioscos de la Plaza de España. Todos edificios singulares que tienen que ver con la modernización de la arquitectura en estos tiempos. Eso es lo que respecta a la Semana de la Arquitectura. En otro orden de cosas, presentamos el 10º Congreso Docomomo Ibérico, que se celebrarán los días 18, 19 y 20 de abril del 2018 en el Palacio Manuel Rojas de Badajoz. Miren, con el objetivo de estudiar, con el objetivo de inventariar y con el objetivo de mantener la arquitectura correspondiente al denominado movimiento moderno, se crea la Fundación Docomomo. Docomomo no es más que el acrónimo de la documentación del registro del inventario de esos edificios que pertenecen a ese movimiento moderno, de ahí lo de Docomomo. Esta fundación se crea en 1990 y sus objetivos consiguen que se identifiquen, como les decía, que se inventaríen y que se protejan los edificios que corresponden a ese movimiento de la arquitectura. Permitirá al Congreso el intercambio de experiencias que se hace en estos congresos, y el Docomomo Ibérico es un sector, una sección cuyo ámbito incluye a los países que forman Iberia, que son España y que es Portugal. En primer lugar, quiero agradecerle a Docomomo que nos hayan permitido, como Junta de Extremadura, participar en la organización de este congreso que tradicionalmente organizan ellos y de forma muy adecuada y con mucha calidad. Gracias por ofrecernos y por dejarnos participar en la organización de este congreso. Extremadura le ofrece a Docomomo 428 kilómetros de raya entre España y Portugal. 428 kilómetros para esos estudios de los movimientos arquitectónicos modernos que han tenido diferentes velocidades a la hora de la expresión en la arquitectura de ambos países, de un lado y otro de la raya. En España, la arquitectura del movimiento moderno, aunque bien es verdad que se inicia en 1925, sufre un parón por la guerra incivil que vivimos en este país, y sin embargo es en 1960, 1950, cuando vuelve otra vez y un grupo de arquitectos, nada más que alrededor de 80 arquitectos, se ponen manos a la obra para construir dentro de ese movimiento moderno y desarrollando sus proyectos con austeridad y por encargo fundamentalmente del Instituto Nacional de Colonización, esos pueblos que conocemos hoy como pueblos nuevos o pueblos de colonización que permiten llenar de realidad ese movimiento arquitectónico. Es por esto que el Congreso de Docomomo, ya les anuncio, que se dedicará prácticamente en exclusiva al análisis de esos hechos singulares, de esos hechos arquitectónicos adaptados a la realidad de una sociedad, esos hechos arquitectónicos que están pegados al territorio donde a partir de la construcción se ha construido la historia de un pueblo, como son la historia de los pueblos de colonización. 61 pueblos de colonización son los que hay en toda Extremadura, 38 de los cuales se encuentran en la provincia de Badajoz y 23 en la provincia de Cáceres, y son capaces de albergar a más de 40.700 extremeños y extremeñas. Justo es que este congreso analice las huellas que la arquitectura del movimiento moderno dejó
en aquellas personas que se vinieron a esos pueblos y que desarrollaron su historia a partir de la arquitectura. Justo es que la renovación arquitectónica que se produjo con la construcción de sus pueblos se reconozca. Y justo es también que iniciemos un viaje de ese reconocimiento que hemos emprendido con la construcción de esos pueblos hacia el desarrollo, hacia el motor social que supuso esa arquitectura en ese momento. Por lo tanto, analicemos la arquitectura, analicemos el binomio arquitectura y sociedad, analicemos las experiencias de colonización del territorio, analicemos las experiencias de la arquitectura en el movimiento moderno, en la raya entre España y Portugal, y aprendamos de las experiencias para realizar una arquitectura más sostenible, que es lo que nos demanda el mundo actual. Que sirva para lo que está diseñado ese congreso y del que les darán más detalles quienes me sigan en el uso de la palabra. Por mi parte, todo lo mejor para el desarrollo de ese congreso, todo lo mejor para los pueblos de colonización a los que les rendimos ese tributo y todo lo mejor para los arquitectos y arquitectas en este Día Mundial de la Arquitectura. Le cedo ahora la palabra al decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos. Bueno, el consejero ha dado cumplida cuenta de los actos y eventos que están programados a partir del arranque de la Semana de la Arquitectura. Como bien ha dicho, se centra sobre el lema internacional de acción contra el cambio climático, en el cual, por supuesto, los arquitectos estamos absolutamente implicados en hacer edificios más sostenibles, hacer ciudades más sostenibles y intervenir sobre el patrimonio existente para que esa sostenibilidad sea una realidad. Dado que después el vicepresidente de Docomomo Ibérico dará un poquito más de detalles sobre el Congreso y los actos ya han sido enumerados, a mí me gustaría aprovechar la intervención para analizar con más profundidad lo que significa el acercamiento de la arquitectura a la sociedad, que es realmente el objetivo fundamental en que queremos implicarnos en esta colaboración que ya se viene sucediendo desde años atrás entre el colegio y la consejería, y concretamente también con la Dirección General de Arquitectura. Porque entendemos desde el Colegio de Arquitectos de Extremadura que el acercamiento a la sociedad resulta fundamental, porque la arquitectura es un derecho de los ciudadanos, un derecho a una arquitectura de calidad, de la que no podemos abstraernos, una arquitectura de calidad que debe estar presente en su hogar, en su lugar de trabajo y fundamentalmente también en la ciudad. Tenemos que ser responsables todos los agentes intervinientes para construir espacios gratos para la vida de las personas, espacios que coadyuven de alguna manera a la felicidad de las mismas, porque somos unos convencidos de que es imprescindible. El espacio arquitectónico, el espacio urbano, no basa su calidad en el coste, no basa su calidad en el importe que se invierte para desarrollarlo exclusivamente. Y entonces, lo que nosotros le pedimos a la sociedad, tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas, es que sean ellos mismos los que exijan calidad a la arquitectura, esa calidad que ellos deben exigir para obtener y conseguir esos espacios de los que les hablo. También nosotros difundimos entre nuestros colegiados que la responsabilidad propia para hacer realidad esa función social de la arquitectura es muy grande. Exige un gran rigor y una gran responsabilidad a la hora de trabajar. Por tanto, si exigimos ese rigor y esa dedicación en el seguimiento de las obras, para que, además de resultar adecuados los espacios, cuesten lo que tienen que costar y lo que estaba previsto, no podemos abstraernos también que eso implica una adecuada contraprestación económica a ese esfuerzo. Y en esa lucha también estamos. Queremos que la sociedad sea exigente, que no elija por precio a sus arquitectos, que elija con la exigencia de ese rigor y de esa dedicación.
Por tanto, no cejaremos en esa doble transmisión, transmitir la necesidad de que los espacios para la vida sean los adecuados como derecho ciudadano y transmitir a nuestro colectivo mediante una formación continua y mediante una sensibilización permanente que esa autoexigencia es imprescindible. En ese sentido, como les hablaba, por ejemplo, de la relación entre calidad y coste, que no es una relación directa, nos encontramos ante los pueblos de colonización. Esos pueblos de colonización que, estructurando un territorio y formando parte de una reconversión agrícola y de una cultura del agua, consiguieron con muy escasos medios y a partir de la dedicación con rigor y responsabilidad tanto de los arquitectos del Servicio de Arquitectura del INC como de los autores de los proyectos, en general arquitectos jóvenes que tenían una modernidad aprendida y que supieron sintetizar con la arquitectura popular, tenemos uno de los mejores ejemplos de que no es hacer buena arquitectura una causa inmediata de tener un gran presupuesto. También quería mencionar el programa Rehabilita en cuanto a la importancia que nosotros otorgamos a la rehabilitación de edificios, a la rehabilitación del parque construido. Por un lado, los edificios patrimoniales, sean patrimonio histórico o sean patrimonio del movimiento moderno y, en general, patrimonio de la arquitectura contemporánea. Y, por otro lado, la rehabilitación e intervención en el parque, fundamentalmente de viviendas, de oficinas y de edificios de terciarios o de servicios y dotacionales. De eso hablaremos en las jornadas de Rehabilita, que sí que voy a documentar muy rápidamente en cuanto a su programa, que se desarrollará, como saben, en Plasencia y en colaboración con la Fundación, con Pimecom, la Organización de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, y con el Ayuntamiento de Plasencia. Habrá una primera mesa redonda sobre políticas de rehabilitación, analizando también el territorio como base de actuación, en el cual participarán la Secretaria General de Cultura, Miriam García Cabezas, aquí presente, y la Secretaria General de Arquitectura de la Junta de Extremadura, Isabel R. Moreno, aquí también presente. Conmigo mismo para intentar analizar, moderados por el alcalde de Plasencia, estas circunstancias. Después tendremos la ponencia del arquitecto ganador del premio Rehabilita de este año, el premio Pimecom, que es Miguel Matas Casco, arquitecto magnífico que ha ganado el premio por la restauración de la arquería del atrio del Monasterio de San Francisco de Cáceres. Y dentro del programa de mañana tendremos una magnífica conferencia que tiene que ver con esto que les hablaba, Transformar o Preexistente, que es una conferencia de José Gigante, arquitecto portugués de Oporto, y otra conferencia no menos interesante del arquitecto español Emilio Tuñón, recientemente galardonado, añadiendo a todos los premios que ya ostenta, con el premio FAD por el Museo de las Colecciones Reales. El título de la conferencia es El tiempo como material de construcción. Además, este arquitecto está trabajando actualmente en dirigir las obras de la ampliación del Museo Gelga de Alvear y también en el proyecto de ampliación del hotel y restaurante Atrio en Cáceres, que ya desarrollaron en su primera fase. Y, por último, además de la visita guiada a la Galería del Obispo, habrá un panel relacionado con la accesibilidad universal. Y esta accesibilidad en intervenciones en el patrimonio construido. No siempre fácil, pero absolutamente imprescindible para conseguir que el acceso a todo el patrimonio sea adecuado para las personas con movilidad reducida, incluso pensando en el mundo y en el ámbito del turismo.
Y ya les ha expuesto también el consejero que tendrá lugar el cierre de Supertrama en Valverde de la Vera y tendrá lugar una visita guiada a 4 edificios intervenidos muy recientemente en la ciudad de Mérida. Edificios que se han seleccionado también con criterios de interés para esa sociedad a la que decimos que estas jornadas van fundamentalmente dirigidas. No es un itinerario exclusivo para arquitectos, es un itinerario abierto a la sociedad emeritense y de quien quiera acompañarnos, con 4 proyectos que son sensibles incluso a la discusión sobre ese tipo de intervenciones. Nos referimos a los kioscos de la Plaza de Mérida, a la cubierta de la Casa del Anfiteatro, a la rehabilitación del Palacio de los Corvos, que está inserto en el Templo de Diana. Y esos tres proyectos forman parte de esa intervención un poco sobre el espacio urbano y sobre el patrimonio construido. Y, por último, el edificio diseñado por Rafael Moneo, con el arquitecto extremeño Rafael Mesa, que es un edificio de oficinas de difícil acceso y que tendremos ocasión de visitar. Estas visitas se harán con los arquitectos autores del proyecto en su mayoría y con arqueólogos que han participado en las intervenciones, porque entendemos que transmitir las ideas que dan lugar a las soluciones arquitectónicas es muy importante para que la sociedad tenga argumentos para hacer un análisis más crítico y más profundo de ellos. Y sin más, pues doy la palabra a Celestino García Braña, vicepresidente de Docomomo, para que él pueda hacer un análisis más exhaustivo de lo que será el 10º Congreso que se celebrará en Badajoz. No sin antes darle las gracias a él y a todos los integrantes del Patronato Docomomo por haber organizado este congreso en nuestra región. A propuesta de la anterior Junta de Gobierno, presidida por el anterior decano Javier González Jiménez, que creyó en esta idea, que la expuso y se apoyó con esa colaboración permanente que mantenemos con la Dirección General y con la Consejería, con su consejero, para poder hacer una propuesta muy singular, una propuesta en la que los arquitectos, de la mano del colegio, y la Administración, de la mano de la Dirección General de Arquitectura, busquen el futuro de ese patrimonio que tenemos en Extremadura, concretamente los pueblos de colonización. Un patrimonio que no debe ser contemplativo, sino que debe considerarse una oportunidad para caminar en el futuro. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señor consejero de la Junta de Extremadura, y gracias también, Juan Antonio Decano, por vuestras palabras anteriores, pero sobre todo por el entusiasmo y la decidida implicación en la organización del próximo Congreso de la Fundación Docomomo Ibérico. Y gracias también por tener la oportunidad de participar en este acto en una ciudad como Mérida, que pocos ejemplos como ella se pueden poner de la importancia de la arquitectura sobre el modo de vida de las personas y también de las comunidades. Gracias al empeño y a la creencia ya por parte de la cultura romana del valor significativo de la arquitectura como expresión no solamente de resolver funcionalidades, sino también de dotar de espíritu comunitario y de símbolos para la vida cotidiana, gracias a aquella cultura romana, gracias también a la cultura árabe, hoy no solamente los ciudadanos de Mérida, sino todos los que tienen ocasión de visitarla, estamos en condiciones de comprender la importancia y la trascendencia de la arquitectura. Ya que estamos en un lugar institucional, seguramente puede ser oportuno citar a un gran político como fue Winston Churchill, que dijo en el Parlamento británico una cosa muy importante. Dijo:
Los hombres construyen a los edificios, pero los edificios acaban construyendo a los hombres. Esto es fundamental. Roma, el mundo árabe, nos hacen comprender día a día, minuto a minuto, esquina a esquina, plaza a plaza, esto, que el hombre construye los edificios, pero esa cultura se acumula y esa cultura se transmite generación tras generación. Se pueden echar muchas maldiciones, pero hay de aquellas ciudades, de aquellos pueblos que no tienen una buena arquitectura que llevarse a la boca. Hay de aquellos pueblos que carecen de estos valores, que carecen de esta cultura acumulada. Y en esta acumulación se suele cometer un error que hay que combatir decididamente. El error consiste en atribuir valores a la arquitectura del pasado, a los grandes momentos del pasado. Y esto hay que intentar desecharlo de nuestra mentalidad y que conste que está arraigado incluso en algunos medios universitarios. Parecería que la arquitectura tiene valor si es romana, si es románica, si es gótica, si es renacentista, si es barroca, incluso algún palacete o alguna iglesia del siglo XIX, pero ahí se acaba para mucha gente de la cultura y no digamos para el común de los mortales. Y hay que decir que esto no es verdad, que la arquitectura ha seguido haciéndose y ha seguido haciéndose en este periodo que llamamos de la modernidad, en el que en buena medida los valores simbólicos no fueron el sustento y la inspiración de los arquitectos, sino que fue el mundo recién estrenado de la técnica, el mundo que aportaba materiales desconocidos hasta este momento, como el hormigón armado, como hierro y el vidrio. Esa arquitectura de la modernidad es tan importante como la arquitectura renacentista, como la arquitectura árabe, como la arquitectura romana. Esto es lo que nos preocupa a la Fundación Docomomo Ibérico. Entender que la arquitectura de la modernidad no es más que, ni menos, que una etapa arquitectónica en el desarrollo cultural de nuestro mundo occidental y que, por lo tanto, tiene los mismos valores, ni más ni menos que las grandes arquitecturas del pasado. Hace poco, en un acto similar a este, yo decía, en Oviedo, una central hidroeléctrica, y Extremadura las tiene muy buenas y muy potentes, es tan importante como una catedral gótica. Esto es muy importante entenderlo. No podemos hacer un corte en la historia y decir que solo el pasado más o menos heroico es lo importante. Nuestro presente, o nuestro reciente pasado, mejor dicho, es tan importante y tiene tantos valores como las grandes arquitecturas del pasado. Bueno, y en esta situación, Docomomo Ibérico cada 2 años pone en marcha un congreso y este año, afortunadamente, se va a celebrar en Badajoz en el mes de abril. Digo afortunadamente porque nuestros congresos hasta ahora han sido congresos, digamos, de investigación académica, congresos de reflexión sobre esta historia reciente, pero pasada ya y, por lo tanto, historia, sino que este congreso tiene, desde nuestro punto de vista, una circunstancia muy especial y una circunstancia inédita. Y es la implicación, no solamente del Colegio de Arquitectos, sino de la Junta de Extremadura. Y esto es muy importante y muy significativo
Porque, desde mi punto de vista, en este caso desde el punto de vista de Docomomo Ibérico, la implicación de la administración pública en las tareas de conservación y antes previamente de creación del patrimonio arquitectónico es fundamental. Entre el mundo de la cultura y el mundo de la administración hay siempre una pugna permanente, pero como decía Adorno, la cultura y el mundo de la administración se necesitan mutuamente. Bien, por primera vez en la pequeña historia de Docomomo contamos con una administración, en este caso la Junta de Extremadura, que se implica política y culturalmente en un congreso de estas características. En este sentido, en nuestra pequeña historia, este Congreso X abrirá una nueva etapa y nos hará comprender a todos que la participación de la Administración en la valorización del patrimonio arquitectónico es absolutamente fundamental. Este congreso se va a realizar en 3 sesiones sucesivas. Una primera, obligada, que es cómo se inserta el gran tema del congreso, los poblados de colonización, en la trayectoria histórica de la arquitectura moderna. Solamente un flash, recordar que los nombres míticos de la modernidad, los Le Corbusier, los Mies van der Rohe, los Alvar Aalto, comprendieron una cosa muy importante, y es que si algún modelo de arquitectura convenía a la filosofía de la arquitectura moderna, era la arquitectura del mundo rural, por una razón fundamental, porque las arquitecturas rurales son arquitecturas hechas desde la racionalidad. Una racionalidad que implica por conocer muy bien las necesidades de la vida cotidiana, que implica conocer muy bien el manejo de los materiales que están a disposición, que son los únicos que se pueden utilizar por las condiciones en que se produce, y también porque esta arquitectura popular es capaz de introducir símbolos enormemente arraigados en la cultura del mundo rural. Es decir, que la más rancia modernidad entendió desde el principio que un buen lugar para la inspiración de la arquitectura moderna residía en el mundo rural, en el mundo de la arquitectura popular. La segunda sesión se va a dedicar a los poblados de colonización en Extremadura. Un pequeño flash. Las circunstancias de España eran terribles, como todos conocemos, y desde Madrid el Instituto Nacional de Colonización pone en marcha una tarea titánica, que fue la de repoblar amplios territorios del mundo rural. Una tarea que implicó aproximadamente 300 poblados de colonización, de los cuales, como dijo muy bien el consejero, 61 están aquí en Extremadura. Y esa labor fue realizada por jóvenes arquitectos, nacidos todos en torno al año 1913, 1914, 1915. Arquitectos muy jóvenes que tenían sus primeros trabajos en este instituto, donde se trabajaba colectivamente, tablero al lado de tablero, donde cada uno de aquellos arquitectos sabía lo que proyectaba y sabía que tenía que construirlo unos meses más adelante. Por lo tanto, había una necesidad de coherencia entre lo que se proyecta y lo que se tiene que construir. Los pasos eran muy medidos, eran muy exactos y además bajo la supervisión y orientación de un arquitecto maduro
enormemente sabio que fue Temés. De ahí que los poblados de colonización proyectados y dirigidos por estos arquitectos tengan tanta potencia, tengan tanta fuerza, estén tan enraizados en el conjunto de la población y a la postre, no sé cuántos años ya, 60 y pico más de años para muchos de ellos, han contribuido a arraigar a la gente en unos territorios determinados y han contribuido a que hoy, y esta es la tercera parte de este Congreso, estemos en las condiciones para convertir a estos poblados de colonización en patrimonio arquitectónico. Y digo bien, no me he equivocado. Estemos a punto de crear este patrimonio, porque este patrimonio no existe. Los poblados están ahí. La gente está ahí, las instituciones están aquí, las instituciones culturales también andan por aquí, pero mientras que estos poblados no sean comprendidos por el conjunto de sus habitantes, de que tienen un valor indiscutible, de que forman parte de su historia y de que tienen que continuar existiendo en las mejores condiciones posibles y también adaptándose a las necesidades del presente y del futuro, en un juego muy complicado, pero que hay que sopesar y que hay que racionalizar y que hay que discutir, estos pueblos no serán patrimonio. Un patrimonio que además tiene que ganarse su propia subsistencia. No se puede pensar que la administración, sea cual sea, las administraciones, sean cual sea, puedan sostener este patrimonio desde sus únicos presupuestos. Esto no es posible. Deben ser estos poblados de colonización y sus gentes, con la ayuda y el impulso de la Administración, las que encuentren los mecanismos para garantizar su propio futuro. Me están haciendo señas con razón de que debo terminar. Termino, obviamente, deseando volver en abril a participar en este Congreso y, sobre todo, deseando que estos poblados de colonización se enraícen aún más, no solamente en sus propios habitantes, sino en los de toda Extremadura y toda España, convirtiéndoles en lo que son para los entendidos, un motivo de orgullo y una constatación, como decía nuestro decano, de la importancia de la arquitectura y de la trascendencia de la arquitectura, porque al fin de cuentas es la que crea el marco de la vida, el marco de la convivencia, y porque además a través de ella y de nuestras vivencias infantiles y juveniles acabaremos midiendo el mundo entero. Vayamos donde vayamos, cualquiera de los habitantes de colonización como nosotros con nuestros propios pueblos, medimos el mundo a través de lo que fuimos aprendiendo en esas infancias y en esas juventudes. Hasta abril. Muchas gracias. Preguntas. Sí, consejero, buenas tardes. Sobre otra cuestión, los centros de formación cum laude aquí en Extremadura, creo que son 4, están estudiando interponer un recurso potestativo de reposición ante la Dirección General del SES, porque dice que la convocatoria de oposiciones que se publicó la semana pasada incumple la Ley de Función Pública. Dice que incumple concretamente el artículo 9 porque se publica la convocatoria, pero no así el calendario de exámenes. No sé qué tienen que decir desde la Consejería. Se está estudiando, no se ha interpuesto, pero sí que lo están estudiando. Pues que sigan estudiándolo y desearle todos los éxitos en el recurso que pongan, porque desde luego del primer presupuesto del que parten esas academias es de una ley que no existe para el Servicio Extremeño de Salud, porque tiene su legislación propia, puesto que no se fundamenta solo en la Ley de la Función Pública, sino que se fundamenta en el Estatuto Marco, en la Ley 55, que es el Estatuto Marco de los profesionales estatutarios del Servicio Extremeño de Salud. Así es que, desde mi punto de vista, tiene
pocas posibilidades de prosperar para tranquilidad de los opositores y para tranquilidad de ellos mismos, como academias que forman a los opositores, ese tipo de recursos de reposición. Nosotros dijimos el día que presentamos las plazas que tenemos un acuerdo firmado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad, y en ese acuerdo con las organizaciones de la Mesa Sectorial de Sanidad llevaban un calendario. El primero era publicar lo que era la convocatoria y a continuación irá, una vez negociado en Mesa Sectorial de Sanidad, que es lo preceptivo y es lo que dice la legislación a la que se sujetan los servicios regionales de salud, no el SES como ente aparte, sino todos los servicios regionales de salud. Entonces se negociará con las organizaciones sindicales ese calendario y los opositores tendrán cumplida información de cuándo se va a desarrollar la fase de examen, de cuándo se va a desarrollar la fase de concurso y cuándo va a ser la fase de resolución. ¿Vale? ¿Más? Nada más. Muchas gracias a todos y a todas.